Bueno, empezaré presentándome. Mi nombre es Pablo Pérez Benedicto y me dedico al acompañamiento de personas en sus procesos vitales, sobre todo las crisis, la elaboración del duelo, que es en lo que me especialicé, y esa labor la desempeño en una consulta. Y también me dedico a la formación en mindfulness, a la formación a grupos de atención plena, preferentemente en el ámbito educativo, pero también en grupos abiertos, como es en este caso. De mi formación os puedo decir que bueno, soy instructor, que me he formado en el protocolo que os presentaré a continuación, y pertenezco a la Asociación Profesional de Instructores de Mindfulness y también a la Asociación Internacional de Profesores de Mindfulness, a la IMTA. Mi formación académica es en ingeniería y en filosofía, y después también me he formado como acompañante, como coach y en técnicas de consciencia corporal, como el focusing. Bueno, os contaré así algo que me parece relevante, y es, además de mi formación, ¿quién soy yo para impartir un curso de mindfulness? ¿Qué competencia tengo para hablaros de lo que os voy a hablar? Y la respuesta a esa pregunta la encuentro en cuál fue mi experiencia de mindfulness. Y esta fue en una época crítica de mi vida, en la crisis de la mitad de la vida, que algunos dicen la crisis de los 40, pero bueno, cada uno la vive cuando puede. Pues en aquella época mindfulness me sirvió en una dificultad que tenía, concretamente en la gestión de mis emociones más difíciles. Y era que yo tenía una influencia, o mis comportamientos estaban condicionados enormemente por el miedo, por la vergüenza, principalmente por el miedo que tenía a lo que las personas pensarían de mí, a si hacía pues según qué cosas me iban a retirar su favor. Bueno, esto me daba bastante quebradero. Y esas emociones y la influencia en mis comportamientos no era en buena parte de mí reconocido, más bien era un ignorante de todo eso que estaba pasando, o miraba para otro lado o lo negaba. Y mindfulness me ayudó a reconocer y a estar con ese malestar y a dejar de huir de todo eso. Y fue esa posibilidad de estar con lo que sucedía en vez de huir de lo que sucedía lo que me permitió tomar un contacto más amable con esas partes de mi persona que estaban ahí con una necesidad especial de atención, con una necesidad de comprensión y de cariño por mi parte. Así que yo estaba huyendo de todo eso cuando esas zonas de mi persona necesitaban de mí y yo huía. Darme cuenta de eso fue un gran cambio, y fue algo que me permitió, de alguna manera, ir integrando esas zonas difíciles y permitir que estuvieran, establecer una relación más amistosa con eso. A nivel de pensamientos, también me ayudó mindfulness, porque había una frecuencia muy grande de pensamientos hacia el futuro, principalmente en mi caso. Y el poder reconocer que eso era así, y poder observar
todo ese flujo de pensamientos, me ayudó a que fueran disminuyendo. Así que también esa fue una gran aportación de la práctica de mindfulness. Todo eso que fue tan transformador para mí, pensé que podría servir a otras personas y que valía la pena dedicarme a eso. Así que pues pensé que eso podría ser una dedicación. Pero me di cuenta que la experiencia no era suficiente y que tenía que formarme en la didáctica para transmitir esto, que era necesario que me formara, que estudiara, y entonces pues estuve buscando la sistemática, las metodologías, los protocolos de intervención más importantes y me formé en este que os presentaré ahora, y varios centros fueron acreditando los niveles que adquiría y mis competencias, y después pude, cuando empecé a impartir, pude participar en programas de supervisión de mis intervenciones que me permitieron seguir aprendiendo y seguir acreditándome con mayor nivel o calidad. Bueno, podríamos organizarnos en la hora que tenemos más o menos por delante, de manera que os pudiera contar algo del curso, que pudiera presentaros qué es eso de mindfulness, que hiciéramos una pequeña práctica y luego que hubiese algunas preguntas también para el final. Pero empezaré con 3 preguntas primero para vosotros. Dejarlas que os lleguen. La primera sería, ¿qué nivel de atención prestas en una conversación? ¿Te parece que tu atención es buena? ¿O te parece que te distraes a menudo? Otra pregunta sería, cuando te distraes, ¿qué tal se te da traer de nuevo la atención a la conversación? ¿Eres rápido, rápida, lento, lenta en regresar? Y una tercera, que sería, ¿qué grado de satisfacción sientes al final del día? En relación a si tienes la sensación de que has atendido a tus prioridades, que has hecho cosas que son importantes para ti. Como veis, las 3 preguntas tienen que ver con la atención. Y es que la atención es muy importante porque allí donde llevas tu atención, pones tu energía y actúas tu vida. Y depende de lo que hagas, tienes más o menos satisfacción y últimamente deriva tu bienestar, tu felicidad. Así que la atención nos jugamos cosas. Una atención errante, distraída, sería una fuente de malestar por oposición. Y me gusta traer esta cita de William James, que lo expresa muy bien, la capitalidad de la atención. William James es considerado uno de los padres de la psicología moderna y dice que la capacidad de traer de vuelta de forma voluntaria una atención errante una y otra vez sería la base del discernimiento, del carácter y de la voluntad. Y que nadie es dueño de sí mismo si no tiene esa capacidad de traer de vuelta la atención. Y en el ámbito social decía que una educación que permitiese mejorar esa capacidad sería la educación por excelencia. Y con ese toque de realismo termina la cita finalmente diciendo que es muy fácil decir esto, pero es bien difícil dar las instrucciones precisas de cómo se desarrolla, de cómo se entrena. Pues bien, 100 años más tarde, el doctor Jon Kabat-Zinn, en la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts, dio
esas instrucciones precisas de las que hablaba, que pedía en esa cita el señor William James. Y dio las instrucciones precisas en un programa que llamó Mindfulness, que por el momento diremos que es un entrenamiento de la atención para aumentar la resiliencia y disminuir el estrés. Y a este programa lo llamó MBSR, que son las siglas inglesas de Mindfulness Based Stress Reduction, reducción de estrés basado en mindfulness. Y este programa era en aquella época innovador, era un programa en grupo, era un trabajo en grupo heterogéneo, es decir, la procedencia de los participantes era diversa, no era un colectivo concreto, sino que eran de procedencia diversa. Adelante. Y este programa era una intervención que duraba 30 horas, que se repartían en 8 semanas, en sesiones de 2 horas y media. Aquel programa combinaba la visión oriental de la salud, que es la concepción del ser humano como una globalidad, hoy en día bastante aceptado, combinaba esa visión oriental de la salud con la fundamentación científica. No en vano nace en un centro universitario. Y podríamos decir que este programa tenía 3 elementos. Por un lado, podemos decir que es una medicina mente-cuerpo, y con esto expresar esas 2 partes que a veces creemos que están muy distantes, que son diferentes, y que, sin embargo, ya conocemos el sufrimiento físico que deriva de un sufrimiento mental, en lo que denominamos comúnmente como somatización, y también cómo del sufrimiento físico se genera un sufrimiento mental. Así que hay bastante puente entre lo que llamamos mente y cuerpo. Y un segundo elemento de esta intervención sería la actitud participativa, y es que el programa fomenta que tú no dejes en la responsabilidad de otros tu bienestar, que eso no lo dejes a tu médico, no lo dejes a tu pareja, en manos de tus hijos o en manos de tu trabajo, sino que se promueve una actitud proactiva de la persona que reconoce las circunstancias, reconoce qué puede hacer en ellas y desarrolla hábitos saludables para mejorar sus circunstancias. Y por último, un tercer elemento podríamos decir que es una medicina complementaria y que no vendría a sustituir tratamientos que ya tenemos, sino que sería un fomento del reconocimiento de lo que puedes hacer en tus circunstancias y con una serie de prácticas cómo puedes mejorar esas circunstancias y aumentar tu bienestar. En definitiva, podemos hablar de que estamos ante una intervención psicoeducativa. A diferencia de una intervención de psicología clínica, una intervención psicoeducativa lo que hace es desarrollar hábitos saludables, entrena unas determinadas competencias, en este caso entrena la atención, porque tiene una tesis que es una atención estable, o el traer la atención cada vez que se nos va, mejora tu bienestar. Esa es la tesis probada científicamente
y que se ha desarrollado desde los primeros programas en Estados Unidos, en Massachusetts, saltó después a Europa. España llegó como a principios del siglo XXI, 2002, 2003, y sois testigos de que todo esto está en los medios, de que se oye mucho hablar de mindfulness y está cada vez más divulgado, ¿no? Bueno, después de hacer un poquito de historia, no os podéis ir de aquí sin saber qué es eso de mindfulness. Y tomaré precisamente una definición muy completa, que es la del propio Jon Kabat-Zinn, que dice que mindfulness sería la conciencia que surge al prestar atención de una manera especial. La conciencia que surge al prestar atención de una manera especial. Y esa manera especial tendría tres características. Prestar atención a propósito, aposta, con intención de prestar atención. Prestar atención al momento presente y sin juzgar, sin juicio. Esas serían tres características que sería la atención mindfulness. Traigo aquí el doble ideograma porque es también una definición que los chinos utilizan para hablar de mindfulness, que es el ideograma de presencia y corazón. Y eso sería también una definición de mindfulness: estar presente, aquí y ahora, con el corazón abierto. Esta atención mindfulness la vamos a cultivar trabajando tres competencias principales. La primera competencia sería la intención, el tener un propósito. ¿Y esto por qué? Ya sabéis cómo es de viajera vuestra mente, esa facilidad que tiene de irse al pasado o irse al futuro. Así que la intencionalidad sea una competencia importante en este trabajo de traer de vuelta la atención cada vez que se va. Cada vez que se marcha, renuevo la intención de estar en el momento a momento. La segunda competencia sería la competencia del corazón, la amabilidad. ¿Y esto por qué? Vendría a ser el cultivo de una actitud más aceptando lo que sucede en lugar de resistirse a lo que sucede. Es distinto de la resignación. Aceptar lo que es un hecho es una actitud más inteligente que resistirse a lo que es un hecho. Si no te gusta, podrás desarrollar estrategias para cambiar y que no se repita, pero lo que ya existe, lo que ya es tontería pelearse con ello. Así que es una de las actitudes que trabaja para un ahorro de energía vano, la actitud del corazón, que es desarrollar una relación más amistosa con lo que está sucediendo. Y la tercera competencia sería la experiencia momento a momento. La atención no es una atención a hacer una anámesis, un repaso a lo que ocurrió, sino es la atención a lo que sucede al tiempo que sucede. El poder estar en contacto con las sensaciones en la planta de mis pies al tiempo que voy caminando. Y esa experiencia, ese estar en la experiencia, lo conseguimos trabajando la atención en el cuerpo, porque el cuerpo nos permite estar, reconocer, el cuerpo nos permite estar momento a momento, el cuerpo siempre está. Y eso se logra con mucha práctica. Y os invito a hacer una práctica ahora. ¿Os parece? ¿Hacemos una prueba? Vale.
pues os invito a que os sentéis. Dices, pero si ya estoy sentado. No, sería como a darte cuenta de que estás sentado. Eso es, como a reconocer pues cómo es la postura, invitándote a que puedas apoyar tus pies en la anchura de las caderas y que puedas ponerte en una posición todo lo cómoda que pueda ser esta silla. Y de nuevo, si hay sonidos como ese sonido de motor que debe haber fuera, otras sensaciones en este momento que las puedas reconocer. Y te invito a dejar los ojos cerrados, entornados, o si están abiertos, que puedas dejar la mirada baja, como descansando a 1 metro de ti. Y recogiendo tu atención ahora en el cuerpo, date cuenta de las sensaciones más exteriores, más claras, como la sensación del contacto con el suelo, con el calzado, del contacto con la silla. Mira, a ver si tu cuerpo se puede abandonar un poco más en la silla. Y quizá puedas reconocer también las sensaciones de tu respiración. Mira a ver si reconoces cómo es el acto de tomar aire y soltarlo espontáneamente, sin que fabriques la respiración. Solo date cuenta de cómo es ahora. Y mira a ver si puedes enfocar tu atención en un punto que te permita estar en contacto con las sensaciones al respirar. Quizás sea las aletas de tu nariz, la punta de tu nariz, o el foco lo puedes poner en el pecho que sube y baja, o en el abdomen que se hincha y se deshincha. Mira a ver cuál es tu punto que te resulta fácil y enfoca tu atención ahí una y otra vez. Cada vez que notes que tu atención se ha marchado a otro lugar o a otro tiempo, no le des mucha importancia a aquello donde te hubieras ido. Invita a la atención de nuevo a regresar a ese contacto con la respiración, sin enfadarte mucho, aunque te distraigas muchas veces, lo importante es que vuelvas. Quizá te ayude a ser más estable el contacto con tu respiración si tratas de reconocer las fases al respirar, como hay una primera fase en la que el aire entra, una segunda fase que es una parada en lleno, cuando el aire da la vuelta, una tercera en la que el aire sale de tu cuerpo
y una cuarta, de nuevo otra parada antes de la siguiente inspiración. Mira a ver si puedes reconocer esas 4 fases una vez tras otra. Bueno, habéis dicho algunos beneficios, paz, relajación, habéis dicho, alguien más ha notado consciencia, ¿no? Más corporal. Vale, pues algunos beneficios los estabais diciendo y os pongo esta imagen que sería como la ecuación de estar presente. Y podríamos decir que todo empieza por la intención. En lo que habéis hecho, yo tengo la intención de estar con la respiración. Y esa intención mejora mi atención en ese objeto, en la respiración. Y ese aumento de la atención me permite una conexión con ese momento, conmigo misma, decías, y esa conexión lo que desarrolla son mecanismos de regulación, de manera que puedo mantener el equilibrio o si se ha deshecho el equilibrio puedo recuperarlo. ¿Qué tipo de equilibrio? Equilibrio en el sentido más amplio. Me refiero en este caso tú estás en atención en la respiración, pero te distraes y eso te produce un desequilibrio y pero como tú estás conectada, esos mecanismos de regulación te permiten recuperar el equilibrio. En una conversación quizá lo veas más clara. Si tú tienes la intención de estar atenta a la conversación con una persona, si cruzan unos niños detrás o te saluda alguien, la conexión y el desarrollo de esos mecanismos de regulación te permitirán poder hacer un gesto, pero seguir en la atención a esa conversación, o ni siquiera hacer el gesto, tú estás aquí y el foco está aquí, no es tan amplio, ¿no? Ese equilibrio me refiero. ¿No? Sí, o si te vas, volver, es lo que permite esos mecanismos de regulación. No me estaba yendo más allá, ¿vale? Y la regulación y el equilibrio lo que supone es un estado de comodidad, de estar a gusto en tu piel, de estar a gusto físicamente y seguramente también emocionalmente. Y eso, aparte de comodidad, de bienestar, deriva en una salud, en una eficacia en lo que hacemos. Incluso tiene que ver con la ética en nuestros comportamientos, pero eso es irnos muy para adelante. Todos queremos estar en la parte de abajo, pero todo empieza con lo de arriba. Si no hay intención, atención y conexión, no se desarrolla el resto de la cadena. Estos beneficios son posibles gracias a la naturaleza neuroplástica de nuestro cerebro. Esta característica que permite cambios en el cerebro, es decir, si nosotros en una época de nuestra vida tenemos una excesiva dispersión o un pensamiento errante o pensamientos recurrentes, todo esto no es ser así para el resto de nuestros días, no estamos desahuciados. La atención se entrena y se producen cambios a nivel neuronal también. Y de eso es de lo que va la propuesta y este programa concretamente. Os hablaré ahora de este trabajo, que es un trabajo en grupo y el grupo está justificado porque supone un soporte y supone una oportunidad de aprendizaje, ese contexto de grupo. ¿Por qué? Un soporte
porque este programa, que es un entrenamiento, sabéis seguramente por experiencia que entrenamos mejor en grupo que por separado. Los charcos se cruzan mejor en manada que uno solo. Y decimos también que el grupo ilustra, enseña, porque las dinámicas que se establecen en estos grupos son dinámicas de aprendizaje, de aprender de la experiencia unos de otros. Y me gusta traer esa frase de Voltaire que dice que hay gente tan inteligente que es capaz de aprender de la experiencia de otros. Así que la base de la comunicación en estos grupos sería no hablar de los problemas, sino compartir la experiencia que ilustra, porque no somos tan diferentes unos de otros. La estructura del curso es esa estructura de 8 sesiones, de 2 horas y media, es decir, el programa de 30 horas se despliega en esas 8 semanas, y un día de práctica intensiva de retiro, donde practicamos de manera continua todas las técnicas que se han ido introduciendo a lo largo del curso. Y los contenidos que están dentro del programa, ahí los he escrito, vendrían a ser lo que ocurre en relación a nuestro estrés, qué ocurre en nuestra mente. Y tiene que ver con la percepción de la realidad, con el poder de las emociones, con qué es eso de la reacción al estrés, fisiológicamente qué es, y cuáles serían las estrategias más eficaces para afrontar el estrés. Y qué pasa con nuestra comunicación cuando estamos estresados, que es una de las primeras víctimas del estrés, nuestra comunicación. Y entonces hablamos de comunicación consciente y de desarrollar un estilo asertivo de comunicación. Y los contenidos también van de cómo cuidarse o cómo gestionar mejor el tiempo, porque esto va a ser un factor protector del estrés, el uso del tiempo. Y también el programa dedica una buena parte a aterrizar los contenidos del curso en la vida cotidiana, de manera que el curso no pase sin pena ni gloria, sino que pueda aterrizar en cambios, en modos, en un estilo de vida diferente. Tampoco vamos a ponernos del revés, pero el avance del curso irá dando un cambio de actitud en algunas cosas, y eso lo tenemos que recoger, anclar, para que no se esfume al día siguiente. Bueno, ¿cuál es la metodología de este programa? Pues la metodología se sintetizaría en la intención de generar experiencia. Es un curso experiencial, práctico, no tiene un interés teórico. Está mejor contado en libros que ya habréis leído, quizá. Y, sin embargo, el curso se centra en la oportunidad de ponernos encima tanta teoría que sabemos, de poder practicarla. Porque lo que nos va a cambiar es lo que podamos practicar. No nos van a cambiar las teorías o las ideas, sino aquello que practiques es lo que podrás encarnar y lo que podrás transmitir también a otros, ¿no? Pero sin práctica no hay cambio. Y esta es la genialidad del curso. Una metodología y una sistemática que sostienen la práctica, que es la base del cambio. La dinámica de cualquier sesión es, hay un marco teórico breve, bueno, porque sí que hay unos contenidos concretos, pero de manera breve y como información útil para sincronizar dónde estamos. Y después hay una combinación de
de diálogos, de dinámicas que fomentan el darse cuenta, la indagación, y también prácticas de relajación, de meditación, de estiramientos tipo yoga, que vienen a profundizar, a ofrecer elementos experienciales de todo ese contenido. Y os he hablado de la sesión, pero una parte determinante de este curso es lo que ocurre entre una sesión y otra. Y para ello, el programa diseña un programa de prácticas que es, diría, lo más importante del curso. Mucho más que mi elocuencia o falta de, va a ser lo que podáis practicar. Así que, si alguien se siente tocado por la propuesta o siente que le puede aportar, es estupendo y me alegro por ello, pero tendrá que considerar si en este momento de su vida dispone de unos 45 minutos diarios para hacer ese plan de práctica, porque si no, quizás sea mejor dejarlo para otro momento, porque el tener ese tiempo, esa energía, va a ser determinante en el nivel de objetivos que consigáis. El programa tiene unas evidencias científicas enormes, pero con un nivel de práctica, no ir de oyente. Y bueno, pues no siempre disponemos de 45 minutos diarios. Entonces, durante 8 semanas sí que los necesitarás. Luego, después de esas 8 semanas, podrás decidir si eso se queda y continúas practicando, pero al menos en esas 8 semanas has de despejarte para tratar de tener 45 minutos para ese plan de prácticas, que no será el mismo cada semana. En cada sesión dedico 10 minutos a explicar cuál es el plan de prácticas para esa semana. Y claro que habrá semanas que no puedas practicar mucho, porque no se para el mundo para que nosotros hagamos un curso. Puedes caer malo, alguien te necesita, puedes tener un pico de trabajo, lo que sea. Y habrá semanas que se resienta un poco la práctica. Pero de entrada, componte para que esto va a ir de practicar y entonces te será realmente útil. Utilizamos unos materiales. Concretamente, dentro del curso incluyo un manual y un libro que sigue, que se ajusta a la estructura del curso y que os libera además de la obligación de tomar apuntes, y así os permite estar totalmente en cada sesión. Este libro tiene una lectura pautada, no es para leérselo el primer día de punta a rabo, sino que en el plan de prácticas de cada semana indico el capítulo que tocaría leerse esa semana y que viene a recoger los contenidos de esa sesión, incluso ampliar, desarrollar. Y además de un libro, incluimos una colección de audios que son prácticas guiadas que te servirán para desde el primer día hacer ese plan de prácticas en la práctica que toque esa semana. Bueno, sí. Os decía antes, este programa ha sido objeto de muchísimos estudios científicos, por tanto, tiene mucha evidencia. Y podríamos agrupar las evidencias o los estudios en 3 ámbitos de la vida. Bien conocido es el ámbito del bienestar personal, y los estudios recogen que la práctica de la atención plena redunda en una disminución del estrés y por tanto un aumento de la salud.
hay otro área de estudios que tienen que ver con la calidad en el trabajo, con qué pasa en el ámbito profesional, de trabajo, o quien no lo tenga, de su actividad principal. Vaya. Y esos estudios revelan que la práctica de la atención produce un aumento de la concentración y una disminución de los errores. Y estas áreas que forman parte de nuestra vida están interrelacionadas, de manera que tendréis la experiencia de que cuando estáis bien, trabajáis bien, y que cuando trabajáis bien os sentís mejor. Esto es de ida y vuelta. Y también hay un tercer ámbito de estudios que habla de las relaciones con los demás. Y los resultados de los estudios miden cuáles son esas actitudes de aumento de la empatía y de la disminución de la agresividad. De manera que estos tres ámbitos forman un círculo virtuoso, porque además de que cuando nos sentimos mejor, trabajamos mejor, estamos mejor con los demás, y cuando estamos mejor con los demás y hay una mayor cooperación en los grupos y hay relaciones de colaboración, resulta que se trabaja mejor y las personas están mejor. Y todo eso deriva de la práctica de la atención plena. Así que ese podría ser el enunciado. La práctica de la atención plena está en la génesis de ese círculo virtuoso de poder estar mejor, de trabajar con mayor eficacia, de tener mayor calidad en nuestras relaciones. Vamos a ver algún estudio de cada campo, ¿vale? En el ámbito del bienestar, un parámetro del bienestar sería aquello que el bienestar o falta de bienestar o el malestar tiene que ver con los pensamientos recurrentes. Quizá os pase. En psicología hablan de rumiación y sería ese pensamiento obsesivo, tanto de lo que ha pasado, dándole vueltas a lo que pasó y ya te lo dije y venga y dale, o de lo que va a pasar con escenarios catastrofistas. La mayor parte no anticipo nada bueno, todo arde, y una recurrencia en todo eso que va a ir a peor, ¿no? Bien, pues esa rumiación, que es una fuente de malestar, se midió en este estudio de hace unos años, que tomó los parámetros ligados a ese pensamiento recurrente y los midió en un grupo de contraste y luego en un grupo que hacía el curso de 8 semanas. Hizo la medición antes del curso y después del curso. Veis que después del curso ya hay una disminución por debajo de ese indicador de 3,75 y el seguimiento a 3 meses y a 6 meses es de seguir disminuyendo esos parámetros del malestar por rumiación. El trabajo es muy intuitivo con lo de los pensamientos. Si entrenamos la capacidad de observar, de estar con lo que hay, de observar incluso la propia actividad mental, que surge este pensamiento, antes os proponía, puede que surja algún pensamiento sobre lo que tengo que hacer después, o sobre lo que he hecho en el día. Bueno, surge ese pensamiento, yo puedo observar cómo surge, y si no lo alimento, desaparece. Así que esa capacidad de observación me cambia de rol y en vez de alimentar lo que sucede, y entonces continúa el estado rumiante, pues simplemente observo y lo que no alimento cesa. Esa es la dinámica
de este trabajo, ¿no? Así que sabemos que lo que ocurrió en el día de hoy, mismo día de hoy, lo que ocurrió, ya no tengo nada que hacer ahí. Y lo que va a ocurrir tampoco está todavía. Con lo cual, es el pensamiento rumiante, es esa fuente de malestar, porque esos escenarios nada tengo que hacer, nada puedo hacer con ellos. Es una fuente de insatisfacción. Así que un entrenamiento que te ayude a estar en el momento presente disminuirá la insatisfacción, aumentará la satisfacción, porque donde puedo actuar, el único instante en el que puedo actuar es ahora. Bueno, el siguiente estudio da muestra de este otro campo de la calidad del trabajo. Es un estudio de hace unos 5 años que trataba de medir la gestión de las emociones en el ámbito sanitario, del personal sanitario. Concretamente, medía la alteración emocional y medía la alteración emocional en 3 parámetros: la tensión, ansiedad, la depresión, abatimiento y la cólera, hostilidad. Y además midió el vigor, actividad y la fatiga. El foco de la investigación era en la relación médico-paciente o sanitario-paciente. Hay unas emociones que son difíciles en esa relación, ¿vale? Bueno, además se vio como la tasa cardíaca disminuía, y aquí podemos ver cómo la barra verde es la medición antes del curso de 8 semanas, y la barra azul es la medición después del entrenamiento de las 8 semanas. Las reducciones de la alteración emocional están en torno al 35% en cada uno de sus parámetros: tensión, ansiedad, depresión, abatimiento, cólera, hostilidad. Sin embargo, el vigor aumentó y la fatiga disminuía, es decir, la medición después era que con la misma energía desarrollábamos más actividad. Bueno, hay más estudios, pero no os voy a agotar con esto, y os hablaré de esta imagen que es curiosa, que encontré. Hablamos de el mito de la multitarea. Las neurociencias arrojan unas imágenes que nos hablan también de la atención. Aquí se representan hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, y cuál es la actividad neuronal cuando estamos en monotarea, escuchando, cuando estamos en monotarea, mirando, o cuando entramos en multitarea. Y la imagen lo que muestra es que hay una mayor actividad neuronal, hay más disparos, hay más mancha coloreada cuando estamos en monotarea que cuando estamos en multitarea. Es decir, cuando hay más actividad neuronal se asociaría a que hay mayor atención. Hay mayor atención cuando estamos en monotarea que cuando estamos en múltiple tarea. Podemos creer que podemos estar en distintas cosas a la vez, pero el foco de la atención es uno. Lo que pasa es que lo podemos mover muy deprisa y parece que estamos en los 2 sitios, pero en realidad no podemos estar en más de uno.
Pero además, si intentamos estar en varios, el sobrecalentamiento de nuestro cableado, de nuestro sistema nervioso, es enorme y deriva en, bueno, pues en las enfermedades, cada uno por donde le da la cara a todo esto, ¿no? Bien, esto ya lo decían nuestros antecesores y me gusta traer este poema de alguien más cercano, que no es un sabio de Oriente, sino que es un filósofo del país de al lado. Y decía Michel de Montaigne en este poema: cuando bailo, bailo, cuando duermo, duermo, y cuando camino solo por un bello campo, si mi pensamiento se distrae hacia asuntos distantes, lo conduzco de nuevo al camino, al campo, a la suavidad de mi soledad y a mí. Y de esto mismo también habla este vídeo. Cuando trabajes, trabaja. Cuando descanses, descansa. Cuando pedales, pedalea. Cuando bailes, baila. Salta cuando saltes. Y cuando grites, grita. Si tienes que pelear, pelea. Cuando ayudes, ayuda. Y cuando lo intentes, de verdad inténtalo. Cuando avances, avanza. Cuando juegues, juega. Y cuando sueñes, sueña. Cuando ganes, gana. Y cuando pierdas, sobre todo cuando pierdas, pierde. Cuando conduzcas, conduce. Bien, es curioso que una marca tan prestigiosa de coches nos diga que cuando pierdas, pierdes, ¿no? Pero bueno, esa abundancia en la idea de estar en lo que haces al tiempo que lo haces. Pues gracias por vuestra atención, que ha sido un regalo esta tarde y un privilegio para mí en estos tiempos que corren, en el que tantos y tantas se disputan vuestra atención. Yo la he tenido durante casi 1 hora y media, así que gracias.